entiendo yo, ¿sí? Salvo que estemos por ahí estamos un poco apretados y cambiamos los temas que entran, ¿sí? Pero según lo planificado, lo que está en la planificación, entraría del práctico 1 al práctico 5. Y el segundo parcial es el 18 de noviembre, 18 del 11, también cae jueves, y ahí estaríamos evaluando el práctico 6 al práctico 10. Bueno, esos parciales, la idea es que ustedes los aprueben con una nota superior a 4, ¿sí? Obviamente 4, estamos hablando de un 60% bien del parcial. La nota 4 quiere decir que el 60% del parcial está bien. Y ahí va subiendo a medida que va de acuerdo al porcentaje de ejercicio bien resuelto que tengan el parcial. Acá me dice Julieta que ya está la hora del parcial y dice a las 20. Bueno, perfecto. Es a las 20 horas entonces. Bueno, yo no sabía todavía ese dato, gracias. Y después tenemos previsto digamos, para el caso de que alguno de los dos parciales no lleguen a ser aprobados, se puede recuperar un solo parcial. Un solo parcial y el recuperatorio es el día 25 de noviembre, ¿no es cierto? También cae jueves, ¿sí? Bueno, ese día 25 de noviembre, nosotros tomamos los recuperatorios y tomamos un examen promocional, porque esta materia tiene un régimen de promoción que consta de que ustedes tendrían que aprobar, para acceder al régimen de promoción, tendrían que aprobar los dos parciales con una nota 7 o más, ¿sí? 7 o más en ambos parciales. Y en la promoción, en el examen de promoción, también deberíamos sacar 7 o más. ¿Sí? O sea que está bien, digamos, para pensar que uno ya se desliga de la materia. La idea es que los que promocionen hayan llegado, digamos, con cierto conocimiento, o garantizar que estas personas han llegado con cierto conocimiento a la etapa de la promoción, ¿sí? Entonces no le tomamos final, sino que la promoción es una especie de final. Yo que lo que siempre le digo a los chicos que tengo en la comisión es que yo me esfuerzo para que ustedes regularicen la materia, ¿sí? O sea, yo en mis clases las doy pensando en el objetivo de que todos mis alumnos regularicen la materia, ¿sí? Es decir, aprueben los parciales. De ahí más, lo que quieren hacer, quieran promocionar, ya les dejo, digamos, liberado el esfuerzo adicional que tiene que hacer cada uno para llegar a la promoción a cada uno, ¿sí? O sea, eso, obviamente, el examen promocional exige un poquito más de lectura, de más seguimiento. Las condiciones que me pregunta Agustín ahí, si para la promoción se necesita tener finalizado matemática 3, sí. Entiendo que tenés que tener aprobadas las materias correlativas anteriores. De todas formas, digamos, si es que en algún caso se hizo alguna excepción, si es que vos tenés que rendirla en el medio, digamos. Si la tenés regular y la tenés que rendir en el medio del cursado, bueno, capaz que sí, pero esos temas particulares, yo te recomendaría, bueno, a la gente que está en esa condición de que todavía no tiene aprobada la correlativa y quiere promocionar, que se comunique con el contador Dante Quiroga y le haga saber esto, ¿sí? Para que lo tenga en cuenta y para que, bueno, después cuando pasemos las notas no tengamos problemas, ¿tá? El requisito formal es tener aprobadas, ¿sí? Las anteriores, entiendo yo. El tema de la asistencia, me dice Janina, bueno, yo voy a tomar asistencia al final de la clase. Hoy voy a hacer una pruebita, pero yo la asistencia la paso tomando con un formulario de Google. ¿Sí? Vamos, les voy a pasar por el chat un link al finalizar la clase, un poquito antes que finalice, y ahí ustedes van a registrar su asistencia. Y junto a la asistencia hay un par de preguntitas, ¿sí?
Un par de preguntas que yo las hago solamente para ver si en qué situación quedamos al final de la clase, después de la clase, a ver si algunos temas han sido bien comprendidos al final de la clase. Son preguntas sencillas, digamos, son de lo que hablamos durante la clase, o de algún tema que hablamos durante la clase, cuestión de que ustedes puedan contestar y me sirve a mí como parámetro para ver cómo estamos. ¿Sí? Esas preguntas no conllevan a ningún tipo de concepto, ni de nota, ni afectan a la nota del parcial, ni nada. Es simplemente un termómetro, digamos, que yo voy a empezar a usar en la clase. ¿Sí? Nada más que para eso. Fernando me dice la clase de consulta. Yo tengo prevista clase de consulta los lunes a las 20 horas. A ver, sí, lunes a las 20 horas. Que ya hoy no creo que haya, no voy a dar clase de consulta porque es el primer día y bueno, todavía no vamos a ver muchos temas, digamos, como para que tengan consulta. Pero a partir del lunes próximo sí, empezamos a dar clase de consulta, van a entrar por la misma plataforma. Ahí hay una opción que dice clase de consulta con mi nombre. ¿Sí? De todas formas, cada profe tiene su horario de consulta distinto, tenemos una hora de consulta asignada durante la semana. Yo sé que tenemos muchos, se tienen muchas opciones. Lo mismo con las clases. ¿Algún libro? Sí, libros, ya te digo. El libro, a ver, el libro básico de acá de la materia que hace bastante que lo tenemos se llama Estadística para Administración y Economía, que es, el autor es Newbold. Newbold, ya se lo voy a mostrar enseguida. Ese es el libro que incluso está en la plataforma, ¿sí? Está en digital en la plataforma. Bueno, ese es el libro básico que tenemos en la materia. Por ahí hay algunas cositas que no... Sí, esta es la primera clase, Abigail, esta es la primera clase mía, porque la semana pasada yo no di clase por el feriado, entonces estamos empezando recién de cero. Decíamos, hay algunos temas que no están en el libro ese, pero que nosotros la tenemos en otras bibliografías que se llaman, nosotros les llamamos notas de cátedra, que también están en la plataforma. ¿Sí? Con lo cual, digamos, todo lo que nosotros hagamos y lo que vayamos viendo, lo vamos a dejar en la plataforma. ¿Sí? Con lo cual, estén atentos a lo que pasa ahí, incluso los avisos, novedades, están todo, va a ir por ahí la mayor parte de las cosas. ¿Sí? Así que es importante que ustedes sigan la plataforma Moodle. Bueno, ¿cómo me manejo yo con las clases? Yo desde la pandemia he tomado como alternativa. Él dice, Fernando Zambrano dice, puede subir la plataforma libre Benson. No lo tengo el de Berenson. Yo no sé, yo vi el de Berenson digital por ahí, pero yo no lo tengo. ¿Sí? Sí, seguramente se lo puede conseguir, pero yo no lo tengo. Al de Berenson digital. ¿Ah? Si lo quieren lo buscan, o sea, no quiero alentar a prácticas ilegales, pero bueno, ahí es una realidad que hoy por hoy, digamos, hay mucha bibliografía en la red gratuita y que se puede bajar. Así que si ustedes lo buscan, es muy probable que lo encuentren. Mira, ahí dice María Milagro, dice que lo tiene. Sí, lo puede pasar por el chat, si no hay problema. Sí, sí, sí. Y si lo tenés en un drive, ponerle, ponerle compartir el link para que puedan acceder, no tengo problema. Sí, sí. Sí, a ver, con estadística hay mucho material, muchísimo. Con la cuestión de las redes, se ha popularizado mucho, hay libros, hay grupos de Facebook que son muy buenos, que tratan temas de estadística, o sea, si realmente quieren buscar por ese lado, van a tener pero muchísimas opciones. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que hacer desde la cátedra es darles una guía, digamos, como para que ustedes se anclen, digamos, que vende a ser el libro de Newell. ¿Sí? Ahí nos anclamos y a partir de ahí, bueno, cada uno
puede ver los videos que quieran. Los temas son parecidos, son iguales, digamos, son todos los mismos. Por ahí capaz que hasta a veces, si no entendieron en la clase algo, pueden buscar un video de YouTube. Hay muchísimos profesores que explican de muchas maneras y capaz que les sirva más que una clase que le damos nosotros. Pero bueno, nosotros cumplimos con dar la clase de la mejor manera posible. ¿Tá? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta aparte de todo esto? Bueno, si no, entonces empezamos nomás la clase. Este año vamos a estar muy apretados con el tema del cronograma, con lo cual prepárense vamos a correr, ¿sí? O sea, vamos a ir medio corriendo. Y en el mejor de los casos vamos a ir trotando. ¿Sí? Ah, no sé qué era. Así que yo les aconsejo a los que quieran seguir bien la materia, no se duerman y traten de seguir la materia en práctico. ¿Sí? Vamos a ver un práctico por semana, en el mejor de los casos, y a veces dos prácticos. ¿Sí? Entonces, durante los fines de semana van a tener que sentarse y hacerlo. Son prácticos que algunos son un poco largos, con lo cual demanda horas de silla, digamos, horas de silla, como para que ustedes puedan, digamos, hacerlo práctico, lo puedan entender y lo puedan, digamos, interiorizar bien. ¿Tá? Bueno, no perdamos más tiempo, yo les comparto la pantalla y veamos, vamos viendo eh, qué es lo que se puede hacer. Bueno, ahí deberían estar viendo mi pantalla. Bueno, acá lo que les decía, esta es la bibliografía que vamos a usar, este es el libro, es amarillo, se llama Estadística para Administración y Economía, de Paul Newbold, William Carlson y Betty Thorne, ¿sí? de esta editorial Pearson. De este libro, bueno, por lo pronto van a tener que, podrían ir leyendo el capítulo 1, que es básicamente una introducción, y el capítulo 2, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. El capítulo 2 es lo que vamos a empezar a ver hoy, esta semana. ¿Sí? Ese sería entonces en página 10 en adelante. Eh, Antes de empezar, bueno, este es el práctico, la guía de práctico que vamos a ir viendo. Pero antes de eso, a ver, yo trabajo con una pizarra web. Este es mi pizarrón. La idea es, digamos, que ustedes en las clases que tengamos, ustedes puedan tomar apuntes, ¿sí? Como si fuera, digamos, emulando una clase presencial o lo más posible, digamos. Sé que esto no es una clase presencial, pero bueno, la idea es que más o menos tengamos algo parecido a eso y que ustedes puedan tomar apuntes, con lo cual les voy a pedir que tengan sus apuntes, sus cuadernos, o sea, no es algo que van a... No tengo en vista clases solamente en donde yo hable todo el tiempo y que ustedes escuchen todo el tiempo. Acá la idea es que copiemos, que vamos razonando, tratemos de ir razonando entre los dos, y si tienen dudas, me pueden preguntar. ¿Sí? Las preguntas trátenlas de hacer con el micrófono, porque yo no veo, cuando comparto pantalla no veo el chat. ¿Sí? Entonces es difícil que les conteste si es que me hacen una pregunta por el chat. Bueno, veamos. Esto sería entonces estadística 1. Vamos a ver. Ya le perdí la maña esto desde que
Ahora sí, eso quería decir. Bueno, hay unos conceptos, primero, fundamentales que hay que ir viendo antes de empezar la materia. A mí siempre me gusta ver, porque son como la base de todo, como la base de todo comienzo, ¿sí? Entonces, el primer concepto es, o la forma, digamos, que vamos a tomar es establecer un poquito el concepto qué es la estadística, ¿no? ¿Alguien se le ocurre qué vamos a ver en estadística? ¿Qué se le ocurre que vamos a ver en estadística? Recolección de datos, muestras, para analizarlas. Bien. Bueno, acá lo que dice él es, está bien, digamos, porque vamos a trabajar con datos, eso sí está bueno. Vamos a trabajar con datos. Por ahora no vamos a diferenciar mucho entre muestras y poblaciones, vamos a ver por qué. Y de ahí tampoco vamos a ver mucho sobre recolección de datos, que es un tema bastante amplio, ¿sí? Pero sí vamos a ver que de esos datos los podemos describir. O sea, la primera parte de estadística se llama estadística descriptiva, ¿sí? Entonces yo esos datos, el primer interés que voy a tener es describir un conjunto de datos, ¿sí? Es decir, yo voy a tener una bolsa, yo les voy a dar una bolsa llena de datos a ustedes, y ustedes van a empezar a decir cómo es esa bolsa llena de datos, ¿sí? Esto es lo que vemos en estadística 1, básicamente. Eso es lo que vamos a ver, las primeras unidades de estadística 1. A mediados del cursado vamos a empezar un tema que se llama teoría de probabilidad. La teoría de probabilidades es un tema bien específico de matemáticas, y nosotros lo vemos como, digamos, un adicional, un tema adicional, cuando ya hemos aprendido a describir un conjunto de datos. Profe, Sí, ¿puede pedirle que apaguen los micrófonos? sí, a ver, digo si lo puedo apagar. Ahí está. Bueno, entonces decíamos, la teoría de probabilidades es una adicional que lo que hace, vamos a aprender a cómo calcular probabilidades de ocurrencia. ¿Por qué tenemos que ver probabilidades? Porque nos vamos a dar cuenta, una vez que empecemos a ver esto, que lo que analizamos nosotros, los datos que analizamos nosotros, después los vamos a empezar a llamar variables, ¿sí? ¿Por qué variables? Porque pueden tomar cualquier valor o digamos, no está muy establecido el valor que puede tomar un dato, si es que yo lo recopilo, si yo lo voy a buscar, si yo no voy a saber qué valor. Entonces, la pregunta sería empezar a pensar si yo puedo establecer algún tipo de probabilidad, o sea, o calcular alguna probabilidad respecto de qué valor puede llegar a tomar ese dato, ¿sí? Entonces eso vemos como teoría de probabilidades, y eso nos va a llevar a trabajar con lo que se llaman modelos de probabilidad. Es decir, hay unos ciertos modelos matemáticos que me van a ayudar a calcular esas probabilidades, ¿tá? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer nosotros en estadística 1, y dejamos para estadística 2, que estadística 2 la ven en forma obligatoria los economistas,
y creo que los del plan anterior, no sé si ya se aprobó el plan nuevo de los administradores, pero el plan nuevo de los administradores tampoco no lo vamos a ver, no vamos a tener estadística 2, pero en el plan anterior sí teníamos como obligatoria y opcional para contadores de estadística 2. En estadística 2, entonces, ¿qué se ve en estadística 2? Se ve lo que se llama estadística inferencial, que básicamente ahí sí entramos a jugar con el concepto bien diferenciado entre qué es una muestra y qué es una población, porque acá lo que vamos a hacer es, vamos a aprender, se aprende cómo hablar de la población, ¿sí? Cómo concluir respecto a la población en función a los datos de una muestra, ¿está bien? Pero bueno, esto lo van a ver algunos de ustedes, no todos. Nosotros nos vamos a quedar en esta materia con esta primer parte de estadística. Bueno, en estadística, la palabra estadística, digamos, hace relación a la, básicamente viene del Estado, ¿sí? Viene de la... ¿Por qué viene de Estado? Porque la estadística nace por una necesidad de la sociedad, ¿sí? Hace mucho tiempo atrás, una necesidad de tener información respecto de la misma sociedad, es decir, de las mismas poblaciones, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que nosotros, desde la prehistoria, digamos, los núcleos sociales han ido avanzando. Es decir, el primer núcleo social ha sido la familia, ¿sí? Después de esa familia, un conjunto de familias han formado pueblos, han formado comunidades, los conjuntos de comunidades han formado provincias, o digamos, esto se fue agrandando, digamos, a medida que nos fuimos juntando, digamos, entre la misma sociedad, se fue agrandando, entonces hubo una necesidad de tener información, ¿no? De tener información de la sociedad, del Estado, digamos. Entonces, las primeras preguntas que respondía la estadística fueron, bueno, ¿cuántos somos? ¿Qué cantidad de personas fallecían? ¿Qué cantidad de personas nacían? ¿Qué cantidad de personas de edad avanzada había dentro de un grupo de personas? Es decir, todas características referentes a una población de personas. Y de ahí que hay muchos términos que vienen de esa noción, por ejemplo, el término de población, ¿sí? Si uno se pone a pensar, si ustedes van y le preguntan a alguien que no sepa estadística qué es una población, o que no esté relacionado con el tema, qué es una población, y bueno, seguramente lo va a decir, es un conjunto de personas que vive dentro de un área geográfica determinada, digamos. Esa es una población. Pero ¿qué pasa? En estadística, como esto se fue generalizando, la población pasó de ser un conjunto de personas a ser un conjunto de elementos bajo estudio, ¿sí? O sea que le vamos a llamar en estadística población a cualquier elemento que yo estudie, siempre y cuando dentro de esa población estén todos los elementos que yo quiera estudiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar, supongamos, mi interés está en saber algo respecto de las ventas de una empresa, y bueno, mi población de datos van a ser, bueno, todas las ventas realizadas por la empresa desde, en un límite de tiempo, ¿sí? Acotada por un límite de tiempo si quisiera. Entonces esa sería mi población, que nada tiene que ver con gente ni con personas, pero sigue siendo el concepto de población. Por otro lado, el concepto de muestra, ¿sí? El concepto de muestra es una parte de una población. La muestra es una parte de una población. En algunos libros le dicen una porción de una población. ¿Está bien? Bueno. Cuando nosotros empezamos a hablar de estadística, ya vamos a ver práctica, en el segundo práctico vamos a empezar a hablar de indicadores.
Indicadores ya vamos a ver qué son, pero básicamente vamos a decir que todos los cálculos que yo haga con los datos de una población, los voy a llamar parámetros. Parámetros poblacionales. Y todos los cálculos que haga a partir de una muestra, de una parte de población, los voy a llamar estadísticos. Estadísticos muestrales. Entonces, hago esta diferenciación porque después va a ser importante saber si es un parámetro o un estadístico. ¿Sí? Esta diferenciación entre población y muestra que va a ser importante, sobre todo acá, en estadística diferencial. Ahí es más importante. Por lo pronto nosotros en estadística 1 no lo vamos a tener demasiado en cuenta, pero sí es bueno saber, ¿sí? La diferencia entre un parámetro y un estadístico. O sea, un parámetro entonces, es un cálculo matemático que yo hago con algún o con los elementos de una población. Bueno, de ahí en más hay un concepto que es muy importante que es el de variable aleatoria. Nosotros habíamos dicho, bueno, yo en un inicio decía, bueno, vamos a trabajar con datos, pero esos datos vamos a caer en cuenta que no son o no toman siempre los mismos valores. ¿Sí? Entonces, ese dato yo lo tengo que llamar variable. ¿Sí? Variable, ¿por qué? Porque obviamente no siempre es lo mismo, no siempre va a tomar el mismo valor, y aleatoria, le llamamos variable aleatoria, reforzando el concepto este que decimos que no sabemos qué valor va a tener. ¿Sí? O sea que yo cuando vaya a buscar un dato, yo nunca voy a saber a ciencia cierta cuál valor voy a encontrar. Entonces va a ser, eso es lo que se llama una variable aleatoria. ¿Ah? Entonces, las variables aleatorias acá vendrían a ser el objeto de estudio, digamos, lo que yo quiero estudiar. Por ejemplo, si yo quisiera saber o tener información respecto de la edad de ustedes, entonces mi variable aleatoria sería la edad de ustedes. Siempre una variable aleatoria la voy a tener que definir. Lo primero, lo importante acá es, hay que definirlo. Entonces, por ejemplo, nosotros le vamos a dar nombres con letras de imprenta a estas variables. Por ejemplo, X, dos puntos, y yo si decía que me interesaba estudiar la edad de ustedes, mi variable sería edad de los alumnos que asisten a la comisión 2. ¿Sí? Entonces, yo la tengo que definir y cuanto mejor la defina, mejor. O sea, yo cuanto más la acote, mejor. O sea, yo debería aclarar bien. Cuanto mejor aclare cuál es mi variable, bueno, eso me va a servir a mí para hacer algún tipo de conclusión, tomar algún tipo de conclusión. ¿Sí? Acá tenemos que hacer una diferenciación y una aclaración, sobre todo. Ustedes están acostumbrados en matemática a, digamos, matemática 1, matemática 2, matemática 3, se aprobaba si ustedes llegaban al resultado correcto de una operación matemática. ¿Sí? Nosotros acá en estadística también le vamos a hacer calcular o realizar operaciones matemáticas. Pero el hecho de que ustedes lleguen al resultado correcto no va a ser lo que nosotros buscamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a trabajar o vamos a querer es que aparte de que ustedes lleguen al resultado correcto,
sepan interpretar el resultado. Fíjense que acá lo que hacemos es interpretar los valores que nos dice la matemática. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque a veces en los parciales suele ocurrir que ustedes, por ejemplo, hacen el cálculo de algún ejercicio que nosotros le damos, llegan a un resultado correcto, pero cuando nosotros le pedimos que interprete ese resultado, interpretan mal. Entonces, ya directamente invalidan todo el ejercicio. ¿Sí? O sea, no vale nada del ejercicio porque evidentemente no han entendido qué es lo que están haciendo. Entonces, acá hay que hacer un énfasis en la interpretación. Y para interpretar es necesario antes definir. O sea, tengo que saber esto, de qué estoy hablando. ¿Sí? Tengo que saber qué es lo que significan los números que yo estoy poniendo. ¿Vale? Y ahí es donde me ayuda esta definición. Bueno, vamos a trabajar con algunos tipos de variables. Las variables se diferencian primero por dos aspectos. Primero, si es una variable numérica o cuantitativa. Es decir, si la variable, si eso es lo que yo busco, lo puedo representar por un número, es numérica. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, la edad sería una variable numérica. Las ventas de una empresa sería una variable numérica porque yo básicamente son números. Ahora, si yo les digo lo que quiero estudiar es el color de pelo de mis alumnos, entonces ella ya no sería numérica, ¿no es cierto? Porque yo quiero saber cuántos rubios tengo en la convención. Entonces esa variable, lo que yo voy a recolectar, no son números, van a ser colores, o por lo menos tipos de color de pelo, digamos, serán rubios, castaños, pelirrojos, morochos, lo que fuera, ¿sí? Entonces, esa variable no va a ser numérica, por lo tanto le llamamos categórica o cualitativa. ¿Descriptiva también sería, profe? ¿Perdón? ¿Descriptiva? ¿Estamos describiendo algo? ¿No? En realidad, descriptiva serían las dos, digamos. Todas las variables, a ver, no, en realidad, si vos me decís descriptiva, es lo que yo busco hacer. ¿Sí? No sería un tipo de variable, sino el objetivo que yo tengo de describir un conjunto de datos. ¿Sí? Esa descripción yo la puedo realizar de manera numérica, es decir, por ejemplo, ya lo vamos a ver, pero por ejemplo, yo podría decir, bueno, yo estoy interesado en estudiar la edad de los alumnos, entonces yo digo, bueno, en promedio, mis alumnos tienen 20 años. ¿Vale? Yo con eso ya describo, ¿sí? Y estoy usando un elemento que es numérico, que es el 20. La edad promedio es 20 años. ¿Vale? Y más que nada la descripción es como yo la veo como un objetivo, no tanto como un tipo de variable. ¿Tá? Lo que sí acá, capaz que a eso te referís, una variable categórica lo que digamos va a hacer es hablar de una cualidad o una característica del elemento que yo estudie. ¿Sí? Para que por ahí va la cosa que vos me decís. ¿Sí? O sea, si yo quiero estudiar, si yo, del elemento que yo saco, por ejemplo, yo elijo una persona, los elijo a uno de ustedes. Entonces yo, de ustedes, si yo me fijo una característica de ustedes, supongamos el color de pelo, el color de ojos, el color de tez, la altura, si es alto o bajo,
Entonces ahí yo estoy analizando la característica, ¿sí?, del elemento, y eso sería una variable categórica. ¿Está bien? En cambio, una variable numérica no, una variable numérica voy a tratar de buscar un número, no una cualidad del elemento, sino un valor. Sí, profe, gracias. Ya lo entendí. Buenísimo. Las variables numéricas, a su vez, tienen una subdivisión que es bastante importante, que pueden ser discretas o continuas. Discretas o continuas. La diferenciación es importante porque vamos a ver que hay herramientas estadísticas que van a cambiar si yo estoy trabajando con una variable numérica discreta que con una numérica continua. Entonces, ahí es esencial tener bien claro cuál es la diferencia. Una variable discreta, primero vamos a dar algo formal, digamos. Una variable discreta es aquella que surge, vamos a poner, de un proceso de conteo. ¿Sí? Y una variable continua surge de un proceso de medición. Digamos, esas son las características que me van a marcar a mí qué es discreta y qué es continua. Después puedo yo tener algún tipo de otro parámetro. Por ejemplo, muchas veces en los libros también, cuando definen una variable discreta, dice que es una variable que no puede tomar cualquier valor. Cualquier valor, y cuando hablo de cualquier valor, no sé si están muy familiarizados con los términos matemáticos. ¿Se acuerdan de los conjuntos de los reales? En matemáticas se habla mucho de los conjuntos de los reales. Bueno, no puede tomar cualquier valor dentro de ese conjunto de datos. Si no se acuerdan mucho de matemáticas, podemos decir, si uno tiene una recta numérica, ¿sí? Una variable discreta no puede tomar cualquier valor de esa recta numérica, ¿sí? Por ejemplo, uno puede pensar en decir, bueno, si yo digo que yo estoy interesado en saber la cantidad de alumnos que aprobaron el primer parcial, ¿sí?, de mi comisión. Entonces yo voy a tener, la variable puede tomar valores enteros, 1, 2, 3, 50, 100, son los que aprobaron, pero yo nunca voy a tener un 100,5, ¿sí? 100,5, de valores decimales no voy a tener, porque pues mi variable es cantidad de alumnos que aprobaron la materia, ¿sí?, o que aprobaron el parcial. Entonces, las discretas surgen de ese razonamiento, es decir, no pueden tomar todos los valores. Y formalmente, dice, surge de un proceso de conteo. O sea, yo para relevar una variable discreta, yo lo que tengo que hacer es contar, ¿sí? Ahora, en el cambio, una variable continua, dice, surge de un proceso de medición. Con lo cual, esto implica, cuando yo hablo de medición, implica que hay un instrumento con el cual yo mido, ¿sí?, un instrumento de medición. Entonces, básicamente, una variable continua, para yo recolectar una variable continua, yo no voy a poder ir con las manos vacías, ¿sí? Yo siempre tengo que llevar algo. Por ejemplo, en el caso de ustedes, yo quiero saber la estatura de ustedes, quiero estudiar la estatura. Entonces si yo quiero estudiar la estatura, y yo voy a recolectar esos datos, yo no puedo ir sin algo. Yo tengo que ir con algo. ¿Qué es ese algo? Un instrumento para medir la estatura, ¿sí? Llámese
ruleta, llámese metro, llámese, no sé, algún instrumento capaz que más tecnológico para medir, pero siempre voy a tener que llevar algo, ¿sí? Un instrumento. Entonces, esa es una variable que se le llama continua. Y aparte, sí pueden tomar cualquier valor, o sea, cualquier valor de mi recta numérica. Pueden tomar cualquier valor. Después yo puedo tener una altura, alguien puede medir 1,78 m, ¿sí? O 1,56 m. Es más, yo podría tener una altura de una persona que sea 1,79, 84, 53, 10, 1, 2, supongamos. Podría llegar a tener esto y digamos, la exactitud de esto va a depender de la exactitud del instrumento que yo utilice, ¿sí? Pero en definitiva la variable puede tomar cualquier valor, ¿está bien? El hecho de que yo le diga que hay un proceso de medición y un proceso de conteo, a veces trae algunos inconvenientes, por eso es que hay que razonarlo, ¿sí? Hay que tratar de razonar esto para determinar qué es discreto o continuo, ¿sí? El clásico ejemplo que hace razonar a todos es la edad. Si yo le pregunto, ¿la edad es discreta o es continua? ¿Qué me dicen? Discreta. Discreta. ¿Por qué? Porque no puedo decir no, que tengo 20 años y 5 meses o algo así. no puedo tener una edad de 20 años y 5 meses. Pues acá, a ver, pensemos en estos conceptos de acá. La pregunta sería, ¿la edad surge de un proceso de conteo o surge de un proceso de medición? ¿Qué dice? De conteo. De conteo, por ejemplo. Bien. Ahora lo llevo un poco más allá, digamos, porque acá, a ver, en estadística lo que hacemos muchas veces es ir a la naturaleza y al significado de lo que yo estoy estudiando, que a veces no está muy claro, a veces, y nos lleva a confusión. Yo le pregunto, ¿qué es la edad? Alguien que me defina, ¿qué es la edad? Viene el concepto de edad, ¿qué es? Viene un sobrinito de 5 años de ustedes y le pregunta, tío, hablan de edad, ¿qué es edad? ¿Cómo se lo explicamos? El tiempo, profe, que vivió. Tiempo. Podría Tiempo. ser ¿Es el tiempo a partir de tu nacimiento? Perfecto. Desde que uno nace, ¿hasta cuándo? Hasta el momento actual o hasta tu muerte. Hasta el momento. Hasta el momento en donde se toma la medición, sería, ¿no? Ajá. Y ahí yo ya dije algo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a ver, pregunto, ¿cómo sé que un bebé tiene un mes de edad? ¿Cómo sé? ¿Cómo, profe? Claro, digamos, supongamos que estamos ante la presencia de un bebé, ¿sí? Porque vas contando los días que pasaron de su nacimiento. Claro, vamos contando los días. Por conteo. Ahora, claro, pero ¿cómo yo sé cómo yo sé cuándo pasa un día? Digamos? Porque los voy contando, profe, por un conteo. Voy contando la hora. Claro, bueno, voy contando las horas. Vamos más allá. ¿Y cómo sé yo cuándo pasa una hora? ¿Con un reloj? Ah, bueno. Bien. Entonces yo caigo en algo. Digamos, la variable tiempo, ¿la cuento o la mido? La vida. ¿La mido? Sí, profe, porque se necesita un instrumento. Sí. Pues espera.
inevitablemente, digamos, la variable tiempo, yo voy a tener que tener un instrumento para medir eso. ¿Sí? Entonces, fíjense a dónde caímos. Entonces, yo digo, la edad yo no la cuento, yo la mido. ¿Por qué? Porque, bueno, uno está acostumbrado a contar los años, perfecto. Pero si uno se va más allá, si yo no tuviera un reloj, en definitiva, yo no sabría cuándo contar un año, digamos. ¿Está perfecto? Entonces, básicamente la variable tiempo, es una variable que es continua. Yo podría tranquilamente decir, en mi caso, tengo 46 años, 5 meses, 2 días o 10 días, 4 horas, 35 minutos, 4 milisegundos, hasta donde yo dé respecto de mi instrumento de medición. ¿Está bien? O sea que la variable tiempo es una variable continua. Ahora, ¿cuál es la característica de esta variable en específico, la edad? Es que los usos y costumbres hacen que esa variable, que si bien es continua, yo la trate como una discreta. Y por eso es que ustedes me decían, no, bueno, yo la cuento la edad. Perfecto. Pero ¿por qué la contamos? Porque un uso y costumbre de siempre, yo digo, bueno, ¿cuántos años tenés? A ver, nací en el 2000, hago 2021 menos 2000 son 21 años. Conté 21 años, ¿sí? Pero eso es por un uso y costumbre. Si uno se va a pensar un poco más, que es la idea acá en estadística, darnos cuenta de que hay muchas cosas que sabemos que no están tan bien. Entonces, bueno, ahí ya nos dimos cuenta que una de esas es que la edad no se cuenta, sino que se mide. Bueno, independientemente de esto, digamos, si bien esto es bien, casi, se podría decir filosófico, pero a nivel práctico por ahí es un poco más sencillo, digamos. En general, la edad uno la puede tomar como una variable discreta, siempre y cuando uno aclare, bueno, mira, yo la tomo como variable discreta porque voy a considerar solamente años, ¿sí? Entonces no puede tomar todos los valores. Yo voy a tener un número entero, yo voy a trabajar con número de años, ¿sí? Y contado de alguna forma, digo yo, hasta de enero a diciembre, un año, ¿está bien? Entonces también se puede, vamos a encontrar eso, pero por naturaleza, ¿sí? La variable es continua. Bueno, y las variables categóricas y cuantitativas, bueno, cualitativas, pero son características. Si, bueno, los colores es una variable categórica, el sexo es una variable categórica, si es varón, si es mujer. Bueno, vamos a ir viendo muchas otros tipos de variables, o ejemplos no variables. Pero este cuadrito que está acá, tatúenselo en el brazo, porque siempre va a ser útil saber con qué tipo de variable estoy trabajando. Profe, Bueno, sí, el tema ese de numérica continua sería similar el ejemplo de antigüedad de años de empleados de una empresa. correcto, claro. Como te digo, digamos, lo que pasa ahí que en los registros, si uno va a los registros de una empresa, la antigüedad, a lo mejor, en el mejor de los casos, te va a llevar hasta los días. ¿Bien? No creo que ningún registro encontré antigüedad en horas. ¿Sí? Por eso, en ese sentido, digamos, esa variable está tratada como una variable discreta. O sea, no es una variable discreta, es una variable continua, pero trabajada de una manera discreta. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener, digamos, esa variable no va a poder tener cualquier valor. Va a llegar hasta un cierto punto y ya no voy a poder seguir afinando, digamos, la medición. ¿Está bien? Bueno, con eso vamos al práctico. Yo no sé qué hora son. Bueno, estamos en 3, estamos bien. Vamos al práctico a ver qué nos depara el práctico.
ver acá. Vamos para salar. Colocar. Bueno, ahí deberían estar viendo la guía, ¿sí? El primer ejercicio de la guía. Vamos a ver, entonces, con esos conceptos que vimos más o menos introductorios, veamos acá. Dice, el ejercicio 1, dice, los siguientes datos son los valores de acciones. Patrimonio neto dividido en número de acciones suscritas. De una muestra aleatoria de 50 acciones de la Bolsa de Nueva York. Aclaración. Nosotros somos, o ustedes van a ser, digamos, profesionales de la ciencia económica, por lo cual hay ciertos términos que vamos a manejar y vamos a ver bastante. Uno de ellos puede ser este que está acá, digamos, ¿no? Patrimonio neto dividido el número de acciones suscritas. ¿Sí? Yo me imagino que cada uno ya sabe qué es patrimonio neto, ya han tenido contabilidad, ¿no es cierto? Y ya saben que es una acción suscrita. Entiendo, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, seguridad, con seguridad. Bueno, entonces acá lo que vamos a tener es una razón entre el patrimonio neto dividido las acciones. Vendría a ser el valor por acción, ¿sí? El valor por acción de estas empresas. De las empresas que cotizan en esta bolsa de Nueva York. Entonces, nosotros tenemos este conjunto de datos, ¿sí? Y la idea es, bueno, describirlo. Decir, bueno, ya sé, tengo esta bolsita de datos y tengo un montón de numeritos, 7, 9, 8, 6, y quiero saber un poco más de algo más sencillo como para que me diga, bueno, conocer cómo está compuesto este conjunto de datos. Entonces, la primera forma es, la forma más sencilla es esta, hacer una clasificación ordenada. Y a partir de la clasificación ordenada, lo que vamos a hacer es una especie de esquema que se llama diagrama de tallo y hojas. ¿Sí? Entonces, veamos. ¿Qué es una clasificación ordenada? Es nada más y nada menos que ordenar los datos de menor a mayor. Nada más que eso. Es algo muy sencillo, que lo puede hacer hasta un niño de segundo o tercer grado, lo podría hacer tranquilamente. Entonces, bueno, fíjense, yo acá tengo mi conjunto ordenado, ¿sí? De menor a mayor. Entonces, una vez que yo lo ordeno, yo ya me doy cuenta que acá yo ya, a ver, se me simplifica la cuestión de describirlo. ¿Por qué? Porque vemos ciertas cositas que antes no las veíamos. Con los datos mezclados no vemos ciertas cosas. El primer dato, digamos, la primera noción que nos da ordenar los datos es esto que está acá. ¿Puede ordenar de mayor a menor o no se puede? No sería conveniente, pero se puede. Sí, se puede. No digo que no, pero... O depende de la variable, depende de la cantidad de números. No. Lo mejor, digamos, es ordenar de menor a mayor. De menor a mayor. No, O sea, gracias, bro. no nos compliquemos con ordenar de mayor a menor porque no vamos a... Es más confuso, digamos. Lo hagamos es de menor a mayor. La clasificación es más. La definición de clasificación ordenada es ordenar, el ordenamiento es de menor a mayor. En los datos. ¿Por qué? Porque yo voy a tener, primero, identifico el mínimo y el máximo. ¿Sí? El mínimo y el máximo. Si yo identifico el mínimo y el máximo, lo que hago es ver lo que llamamos nosotros la variación del dato o el rango. O sea que la primera característica que veo yo acá, que no la veía antes,
es la variación. Es decir, yo sé ya, simplemente con ordenar, que la acción que menos valor tiene es de $4. O creo que sí, son dólares, ¿no? Otra vez ya me digo. No dice. Supongo que sean dólares porque estamos en Nueva York. $4 es la acción que menos vale y $23 es la que más vale. Entonces yo ya sé que dentro de este rango tengo mis... O sea, las empresas, las acciones de esta empresa varían de 4 a 23. Por otro lado, voy a saber, o voy a poder ver si hay algún valor o qué valores son los que más se repiten. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo de una clasificación ordenada, capaz que yo podría decir, mira, hay muchos 8, ¿sí? Todos estos son 8, 8, 8, 8, 8, y hay muchos 9, hay 8 también, y hay muchos 9, ¿sí? Todos estos son 8, y estos son 9, ¿sí? Entonces, fíjense, ya directamente gráficamente o visualmente se podría ver que la mayor cantidad de acciones, bueno, hasta ahora están entre 8 y 9, ¿sí? Entonces ya con una clasificación ordenada se me disipa esa conclusión. Y esa conclusión para nosotros va a ser el concepto de concentración de los datos. O sea que acá yo voy a decir, los datos se concentran entre 8 y 9, es decir, los valores de acciones se concentran entre 8 y 9. Son los valores que más se repiten. Vamos a ver después bien si estamos haciendo bien esta conclusión, pero por lo menos ya se nos está abriendo un poquito más el panorama. Por otro lado, podríamos llegar a ver otra cosa. Por ejemplo, que acá no surge de acá, por eso supongamos que tengamos una acción acá que sea un valor que sea 1500. Y supongamos que esto continúe acá y que sea 1500. ¿Sí? Entonces, si pasa eso, yo voy a poder identificar, mira, hay un valor que se aleja mucho del resto. ¿Sí? Entonces yo con el simple hecho de ordenarlo y pegarle una mirada, yo voy a determinar que hay lo que se llaman valores atípicos. Valores atípicos. ¿Sí? Que también sería una gran ayuda darme cuenta que hay valores atípicos. ¿Está bien? Ya vamos a ver después por qué y cómo analizarlo y demás. Pero bueno, entonces la primera acción que debería yo hacer para describir es ordenar. Eso me llevaría a sacar la primera conclusión. La segunda que me propone es hacer un diagrama de tallo y hojas. ¿Qué es un diagrama de tallo y hojas? Es un esquema en el cual yo voy a presentar los datos de cierta manera. O sea, es colocar los mismos datos que yo tengo, pero con cierto criterio esquemático, ¿no es cierto?, en forma de diagrama. Entonces, ¿cómo va a ser el criterio de colocar estos datos? Yo voy a dividir cada dato, voy a tener que dividir cada dato en dos partes. Una parte que se va a llamar tallo y otra parte que se va a llamar hojas. ¿A cuál le llamo tallo y a cuál le llamo hojas? Va a depender de muchos factores, digamos. Va a depender del tipo de datos que yo tenga, va a depender de qué es lo que yo quiera lograr. Básicamente lo que yo voy a buscar es lograr que en este esquema tenga una buena representación de los datos, de mi conjunto de datos estudiantes. Entonces, representarlo de una forma que yo lo pueda entender. ¿Sí? Entonces, hay varios criterios que se pueden tomar, ninguno es mejor ni peor que otro. Por ejemplo, en este caso, por la característica, fíjense, yo tengo acá, yo no tengo valores decimales, ¿sí? Yo tengo todos valores enteros. ¿Sí? Y estos valores enteros van desde unidades, desde el 4 hasta el 23. Entonces yo
podría decir, bueno, yo voy a separar los datos, ¿sí?, en dos partes. ¿Cuáles van a ser las dos partes? Las decenas y las unidades, ¿sí? Yo voy a decir, bueno, el número 4, ¿cuántas decenas tiene? Matemática de segundo grado. ¿Cuántas decenas tiene? Cero. Ninguna. Claro, cero, 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 cero. Cero decenas, cero decenas. ¿Y cuántas unidades tiene? 4. 4. No me hagan hacer que la llame a mi señorita de segundo. Bueno, tiene cero decenas. Entonces yo digo, bueno, si yo divido, voy a decir, mi tallo, entonces van a ser las decenas. ¿Por qué van a ser las decenas? Y bueno, por el tipo de datos que yo tengo, que para hacer este cuadro yo tengo que dividir de alguna forma en dos partes. Entonces la división es decenas por un lado, y acá, en la hoja, voy a poner las unidades. Entonces fíjense, 0 decenas, 4 unidades, ese va a ser el número 4. ¿Sí? O sea, mi número 4, de acá, el primer número, va a estar representado así. 0 decenas, 4 unidades. Fíjense que el tallo y hoja se las divide como si fuera un mayor contable, ¿no? En vez de, esto no es un mayor contable, pero es una T, digamos, en el cual yo divido así. El segundo dato, el 5. ¿Cómo lo pongo? Bueno, dentro del tallo de 0 decenas, porque este también tiene 0 decenas, lo pongo a continuación, acá. 5. 0 decenas, 5 unidades. El segundo dato, 0 decenas, 5 unidades. ¿Sí? O sea que fíjense que yo lo que voy haciendo es pasar estos datos a mi esquema bajo un cierto criterio. ¿Está bien? A ver, otro ejemplo, el 10 este de acá. ¿Dónde está? Y bueno, ¿cuántas decenas tiene? Tiene una decena y 0 unidades. Este es el número 10. Está mi primer número 10 está ahí. Está acá. El segundo 10 es este que está acá. El segundo 0. Porque es una decena, 0 unidades. ¿Ah? ¿Podría haber tomado otro criterio? Sí. Bueno, acá no se me ocurre cuál otro, pero si yo hubiera tenido valores decimales, que es lo que se suele pasar, si yo tengo valores con decimales, yo puedo acá directamente poner en tallo los enteros y en las hojas los decimales. Sería otro criterio, ¿sí?, de división. Otro criterio, si yo tengo números muy grandes, yo acá puedo tomar las unidades digamos, las centenas, ¿sí?, las centenas, y si yo tengo números de 4 cifras, yo puedo decir, acá tengo las centenas y acá tengo las decenas, ¿sí? ¿Está bien? O sea que los criterios para dividir los valores acá no son muy fijos, sino que van a depender de las unidades y sobre todo va a depender de que yo pueda llegar a un gráfico que me represente correctamente y que me ayude a interpretar los datos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo acá dividí con este criterio, fíjese cómo me quedó, ¿sí? Entonces, fíjese, acá yo de este gráfico ahora ya puedo concluir otras cosas. Por ejemplo, que la mayor cantidad de acciones, ¿sí?, tienen un valor entre 4 y 9. ¿Sí? O sea, el grupo más grande de acciones está en en la decena 0, sería aquí, ¿sí?, acá. ¿Por qué? Porque esta fila, digamos, esta ubicación es más grande que esta de acá, ¿sí? Y aún así, también, lo vamos a ver más adelante, que esto se podría generalizar en una curva. O sea, si yo agarro y digo, este es un eje, ¿sí?, planteo un eje ahí. Yo podría decir, bueno, mis datos tienen, si yo trazo una curva, trato de seguir la curva de los números.
Mi curva va a ir por ahí, va a bajar por acá y va a bajar por acá. ¿Sí? Yo voy a ver ahí, también podría llegar a hacer eso para interpretar este gráfico. Ya vamos a ver más adelante que hay otro gráfico específico con una curva que me va a dar esa impresión. Bueno, y ese diagrama se completa con este concepto, con esta sigla de acá que se llama frecuencia. En estadística la frecuencia es la cantidad de datos. O sea, siempre vamos a llamar como frecuencia la cantidad de datos. Entonces yo voy a decir, bueno, ¿cuántos datos hay en este tallo? Que es 0. Y bueno, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28 datos. ¿Cuántos datos hay en este tallo 1? 21. ¿Cuántos datos hay en este tallo 2? Hay uno solo, 23. ¿Sí? 2 decenas y 3 unidades. Un dato. ¿Sí? Entonces, esto también me va a ayudar a definir, digamos, y es que yo no lo puedo ver gráficamente, a dónde está la mayor cantidad de grupo mayoritario, digamos. ¿Estamos? Bueno, ese sería el diagrama de tallo y hoja. Obviamente, digamos, estas herramientas son muy básicas y son, digamos, las voy a usar en el caso de que tengan pocos datos. ¿Sí? No les voy a pedir que me ordenen 1000 datos, a pesar de que con el Excel se puede hacerlo en 2 minutos, 2 segundos. No es la idea trabajar con muchos datos, estamos empezando nomás bien, ¿no? Bueno, el ejercicio siguiente le va a pedir lo mismo, o sea que eso se lo dejo para ustedes. Habla de otro tema, de otra variable, se lo dejo para ustedes. El ejercicio 3. Si el precio inicial de apartamento en cooperativa y en condominio de una recámara en Queens, un barrio de Nueva York, seguimos en Nueva York, varía entre $103.000, me imagino yo, y $295.000, se indique los límites de clase para agrupar estos valores en 10 clases. Bueno, ese ejercicio, ¿de dónde o qué es lo que intenta hacer? Y acá vamos a volver al pizarrón. Porque vamos a ver un tema que se llama distribuciones de frecuencia. Bien, ¿qué es una distribución de frecuencia? A ver, surge de la necesidad de resumir la información, primero, vamos a decir eso. ¿Por qué resumirla? Porque, fíjense, si yo, hasta cuando vimos acá, esto que estábamos viendo, el diagrama de tallo y hojas, decíamos, este diagrama tiene 50 datos, ¿sí? 50 datos. Con estos datos ya, bueno, ya no, fue un poco desgastante hacerlo a mano, ¿sí? Yo lo podría hacer eh, con la computadora, con el Excel, por ahí sería un poco más rápido, pero no sé hasta qué punto, digamos, si yo tengo una cantidad muy grande de datos, estamos hablando de 10.000 datos, ¿sí? 10.000 datos, yo no podría hacer esto, ¿sí? Yo no podía trabajar con un diagrama de tallo y hojas con 10.000 datos. Y si, bueno, si en algún caso podría hacerlo, no sería muy útil, no sería la mejor herramienta. Entonces, a medida que van aumentando la cantidad de datos con los cuales yo trabajo, esto se va haciendo insostenible. Y de ahí aparece esto de distribuciones de frecuencias. ¿Y cómo trabajo cuando tengo muchos datos? Y bueno, generalmente una distribución de frecuencias lo que va a hacer es tratar de resumir
conjunto de datos. ¿Sí? Cuando hablo de resumir, esto se traduce en agrupar. Agrupar. O sea, fíjense cuando yo digo, si yo les doy a ustedes un libro de 100 páginas, ¿sí? Ustedes lo más probable es que hagan un resumen de eso. Entonces, pero ¿cuál es la noción de resumir? Es decir, bueno, las 100 páginas las voy a resumir o las voy a sintetizar en 10 páginas. Entonces, ¿qué hice yo? Las 100 páginas las transformé en 10, ¿sí? En 10 páginas. Entonces, ¿por qué hago eso? Y bueno, para una comodidad mía de poder estudiar mejor, supongamos, de tener la información un poco más manejable, digamos. Bueno, ese concepto es el mismo que voy a usar acá, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer acá es establecer, digamos, preguntarme. Yo tengo, supongamos, tengo 50.000 datos para analizar. Y los tengo que presentar a alguien y los tengo que, digamos, mostrarlos y tengo que describirlos de alguna forma, ¿sí? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuántos grupos armo? Que también les llamamos clases. O también le puede llamar intervalos. ¿De cuántos grupos, clases, intervalos se arman? ¿Sí? Entonces acá la primera pregunta sería esa. Y bueno, no está muy bien determinado una cantidad exacta de grupos que yo debería hacer. Sí podemos decir que esa cantidad de grupos va a depender de la cantidad de datos que yo tenga, ¿sí? Eso seguro. Si ustedes van a los libros, eh, por ejemplo, el New World, a ver, creo que lo tengo acá. A ver si lo encuentro. Ya me pasé, a ver, por aquí está. Acá está. Fíjese, el criterio de Newell es definir la cantidad de grupos, de intervalos en función a una tablita propuesta por él, digamos, no tiene ningún tipo de rigor matemático, acá está, en el cual me dice, mire, si usted, de acuerdo al tamaño de muestra, dice guía rápida para decidir un número aproximado de intervalos en una distribución de frecuencia, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este tamaño de muestra, ¿sí?, arme este número de grupos o de intervalos, ¿sí? Entonces dice, si yo tengo menos de 50 datos, él propone entre 5 y 7 grupos. De 50 a 100, 7 a 8. De 101 a 500 datos, 8 a 10. Y así, más de 5.000, 14 a 20. ¿Tá? Esto es simplemente una propuesta, digamos, no hay ningún tipo de rigor matemático acá. Tal es así que si ustedes no, se van a otro libro, lo más probable es que encuentren otro criterio. Por ejemplo, hay otros autores que dicen que acá les pongo entonces el cuadro de Newell, es un criterio. Otro me va a decir que la cantidad mínima de grupos sea 5 y la máxima 15. Fíjense que este criterio es del libro de Chow. Este sería de Newell. Fíjense que el Newell me da hasta 20, ¿no? Hasta 20 grupos me dice que puedo armar. En la última categoría, fíjense acá, sería esta, ¿sí? 14 a 20, en lo máximo. Bueno, hay otros autores que dicen que no armemos tantos grupos, armemos menos. Hay otra regla que se llama regla de Sturges,
que es un matemático que se puso a pensar, a tratar de ver cómo calcular ese número de grupos a través de alguna fórmula, algún razonamiento matemático, y estableció esta fórmula que dice que el número de grupos K va a ser igual al valor entero de 1 más 3,322 por logaritmo decimal del tamaño de la muestra, el tamaño del número de datos que yo tengo. ¿Sí? De esta operación tomo solamente la parte entera. ¿Sí? Esa es la regla de Sturge. Bueno, todas estas son sugerencias. No hay nada que me diga exactamente que tengo que hacer tantos grupos. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que cuando yo armo una distribución de frecuencias, la idea es representar lo mejor que pueda el conjunto de datos. ¿Sí? O sea, no, y a veces hasta esto es un prueba y error. O sea, yo armo un tablero cuadro, me fijo, si me gustó cómo quedó, si veo que se me refleja bien, que me representa bien los datos, lo dejo, si no busco otra configuración, y así, siempre dentro de esta sugerencia, por supuesto. ¿No? Bueno, el segundo paso que yo tendría que hacer, si yo quiero armar una distribución de frecuencias, es calcular los anchos o amplitud de clases. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, yo voy a armar, supongamos, 5 grupos o 10 grupos. 10 grupos, ¿sí? Está bien, vamos a hacer 10 grupos. Pero ahora, ¿entre qué valores y qué valores va a contener cada grupo? ¿Sí? Esa sería la respuesta que estamos buscando. ¿Desde qué valor hasta qué valor va en el grupo 1? ¿Desde qué valor hasta qué valor va en el grupo 2? Y así. Entonces, primero lo que tengo que hacer es la amplitud de los intervalos de la clase. ¿Sí? Esa amplitud la voy a poder calcular haciendo vamos a poner así. El valor máximo menos el valor mínimo, o sea, el valor más grande que tengo en mi conjunto de datos, menos el mínimo, dividido el número de grupos que yo quiero armar. O sea, que yo, supongamos, si yo tengo mi conjunto de datos va desde el 5000 hasta el 20000, perdón, del 5 hasta el 20000, yo voy a hacer 20000, que es mi número más grande, menos 5000, ¿no es cierto? Me da 15000, dividido el número de grupos que yo tengo, que supongamos sean 10, entonces mi ancho me va a dar 1500, ¿está bien? ¿No? Así sería. Entonces mi ancho va a ser 1500, ¿está? Entonces ya voy a tener mi ancho, o sea, cuántos valores voy a tener en cada uno de estos grupos. ¿Sí? Y una vez que tengo esos valores, tendría que calcular ya después los límites de cada grupo, es decir, desde qué valor específicamente va a ir hasta qué valor va a ir o va a contener cada uno de estos grupos. Límite de cada grupo o intervalo. Entonces yo voy a tener que calcular un límite inferior y un límite superior. Bueno, estos serían los pasos que yo tendría que hacer para armar una distribución de frecuencia. En el ejercicio no me pide que arme esto, o bueno, o que tenga desde este paso. ¿Por qué? Fíjense. Porque en el ejercicio del práctico me dice,
Yo tengo mis datos que son el precio inicial de departamentos en una localidad de Nueva York. Así que el precio varía entre 103.000 y 295.000. O sea que me está dando el mínimo y el máximo. Y me pide, indique los límites de clase para agrupar estos valores en 10 clases. O sea que acá ya me da el dato que tengo que armar 10 grupos. ¿Sí? 10 grupos. Y me pide que calcule los límites, es decir, desde qué valor hasta qué valor va a entrar en cada uno de esos grupos. ¿Tá? Después me pregunta qué ancho eligió y después me dice cuáles son los 10 puntos medios. Y ya vamos a ver cuáles son. ¿Tá? Bueno, ¿qué se le llama puntos medios? Vamos a ver cómo se resuelve esto. Y es bastante sencillo. Bueno. Bueno, fíjense, dice, me pide que arme los límites de clase, ¿sí? Y me pide que arme 10 grupos, ¿sí? El número cada grupo es 10. ¿Tá? Entonces decíamos, bueno, yo tengo un conjunto de datos que el mínimo es 103, el máximo es 295. Entonces, habíamos dicho, el ancho de clases lo tengo que calcular haciendo el máximo y el mínimo dividido el número de grupos. ¿Tá? No, me dijo ese Luis Yala que mañana, por favor, dice que lo espera a las 12 porque otro día no puede. Luis Salas. ¿Salas es? Ah, yo dice Yala. No, espera que termine de hablar por alguien que está trabajando, por favor. Desconecten los micrófonos, por favor. Está. Bueno, entonces acá lo que hago es el rango, el máximo 295, mínimo 103, el rango es 192.000. ¿Tá? Entonces, según la formulita, esto sería perdón, ya me olvidé, 192.000 y quiero 10 grupos. ¿Sí? Entonces, el ancho de cada grupo me da cuánto? 192.000 dividido 10, 19.200. Bueno, aquí está, estos son los 19.200. ¿Sí? Esto sería el ancho del grupo inicial, ¿sí? O sea, el ancho que correspondería me dividiría exactamente, digamos, los grupos en 10 partes, en 10 grupos. ¿Sí? O sea, no, el conjunto de datos en 10 grupos de 19.200 valores, de 19.200 elementos. Ahora, fíjense, yo a este valor lo voy a llevar y lo voy a agrandar al ancho, a 20.000. ¿Por qué lo agrando? Yo no sé si tengo acá un ejemplo, a ver, voy a ver, lo tengo acá, este ejemplo. Denme un segundito. Acá. Aquí. Bueno, fíjense acá. Vamos a analizar primero este cuadro. Este cuadro de acá. Habíamos dicho, el ancho me sale 19.200. ¿Sí? Entonces yo lo que debería hacer,
para ir a trabajar con los límites y calcular los límites es, bueno, parto del menor, acá el mínimo era, acuérdense, el mínimo era 103.000. 103.000. Y el máximo eran los 295.000. Entonces, fíjense, si parto de los 103.000, yo a ese le tendría, el grupo 1 iría desde los apartamentos que valen 103.000 hasta los apartamentos que salen 122.200. ¿De dónde sale 122.200? Y bueno, es de sumar a 103.000 el ancho de 19.200. ¿Sí? ¿Está bien? Porque yo tengo que dividir mi conjunto en 10 grupos. ¿Sí? Entonces yo tengo de acá, sumo el ancho, 19.200, me da el límite superior de mi primer grupo. O sea que mi primer grupo ahí, los valores de departamentos desde 103.000 hasta 122.200. En el segundo grupo yo voy a empezar con el último, con el valor que yo, el límite superior, digamos, del primero, ¿sí? En el segundo. Que hago 122.000 más el ancho que yo determiné 19.200 para llegar a los 141.400. Para el tercer grupo hago lo mismo, ¿sí? Y voy calculando así. Esa sería la forma de calcular los límites de cada grupo. Entonces parto del menor y voy sumando el ancho hasta llegar al final. Bueno, una vez que yo hago esto, fíjense ahora una cosa. La pregunta sería decir, bueno, está bien, yo acá tengo los límites de cada uno de los grupos que yo pienso armar. De cómo voy a resumir este conjunto grande de datos. Y yo digo, bueno, la pregunta sería, bueno, si yo tengo un departamento, ¿no es cierto? Un departamento que cuesta $122.200, ¿sí? 122.200. ¿En qué grupo va? Pregunto. ¿En qué grupo lo pongo? ¿El segundo, profe? En el segundo. Grupo 2, profe. Claro. ¿Por qué en el segundo? Y bueno, porque acá se tomó como un acuerdo, digamos, se hace un acuerdo implícito, que es este que está acá. O sea, cada conjunto, cada límite va a tener esta característica, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. ¿Sí? Eso es un acuerdo que se hizo entre los que han armado o han pensado en armar estas cosas. Quiere decir que el límite inferior contiene el valor que expresa, pero el límite superior no lo contiene. ¿Está bien? O sea, ¿qué quiere decir? Que un 122.200 va a ir en el segundo grupo, tal cual como me dijeron los compañeros. ¿Por qué? Porque acá sí lo contiene, ¿sí? Acá está. Si bien, porque acá no lo contiene, porque acá tengo esta referencia, que es este paréntesis, que me dice que ese límite no contiene el valor. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto sería como poner que el límite superior sea 122.199, en realidad. ¿No es cierto? O sea que este grupo va de 103.000 a 122.199, no hasta 122.200. ¿Está? Pero bueno, para evitar todo ese números grandes, números 9 y demás, se pone esta referencia. Ahora, pero fíjense, si yo elijo este ancho, 19.200, que es el valor exacto que me da la división, al final llego a este valor. Y es lógico, ¿por qué? Porque es el valor más grande. Pero se me presenta un problema. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo un departamento que me costó 200, o que vale $295.000. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Dónde va ese departamento? ¿En qué grupo va? Ninguno lo incluye. El 11. Correcto, me queda uno afuera. Entonces, conclusión, si yo trabajo con el número exacto que me da la división, el máximo me queda afuera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo soluciono esto?
tengo que, a este valor de ancho, siempre lo tengo que agrandar. ¿Cuánto lo agrando? No hay una regla fija. Yo acá, por ejemplo, trabajé con 19.500, creo que en la solución está en 20, creo, en la solución, a ver. No, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, profe, en 20 salía la... 20 era, ¿no? Sí. Bueno. Acá está. Bueno, fíjense que acá se trabajó con 20.000. Podríamos haber trabajado con 19.500, sí, 19.300, sí, o sea, no hay problema. La única restricción que los libros hablan es de que este ancho debería ser múltiplo de 5. Pero esta restricción, digamos, estamos hablando de una restricción antigua, ¿no es cierto? ¿Por qué decía múltiplo de 5? Porque, bueno, como antes los cálculos eran a mano, era por una cuestión de comodidad para sumar, ¿sí? Hoy por hoy, con las computadoras y demás, digamos, esta restricción quedó fuera de contexto, ¿sí? Pero bueno, se la sigue teniendo en cuenta. Entonces acá, por eso es que acá, fíjense, ha tomado 20.000. Entonces acá, aparte de tomar esa decisión de ensanchar, tomar un poco más, aparte de eso, se ha tomado otra decisión, que es no partir del mínimo, sino partir de un poco más atrás, que también se puede hacer eso, ¿sí? Entonces acá se hicieron dos modificaciones. La primera es agrandar el ancho, se agrandó el ancho, que esto, digamos, siempre voy a tener que agrandar el ancho, si no un valor me queda fuera. Y la segunda es empezar por un valor distinto al mínimo. Profe, pero ese caso no sería necesario. A mi gusto no sería necesario, porque, a ver, ¿cuál es el objetivo que hay que cumplir sí o sí? Que ningún dato me quede fuera de la tabla, ¿sí? O sea, digamos, la clave, lo que yo tengo que buscar es que ningún dato me quede fuera de la tabla. Si yo armo de otra manera y todos los datos me quedan dentro de la tabla, está perfecto. ¿Está bien? Ya con solo agrandando la amplitud ya me entra al máximo, digamos. Era suficiente. Era suficiente. Está muy bien. Pero bueno, acá en la solución, la propuesta, bueno, es esta y no está mal tampoco. ¿Sí? Pero no sé si hacía falta. Bueno, entonces ese sería el ejercicio 3. Ah, y le pide que calcule el punto medio, que es este valor de acá. ¿Qué es el punto medio? El punto medio, que lo voy a llamar x sub y, va a ser... bueno, a ver, fíjense en la notación matemática, ¿no? Que también es importante. El número de grupos es k, los límites de clase es x sub j menos 1 para el límite inferior, x sub j para el límite superior. ¿Va? El punto medio es x sub y. ¿Qué es el punto medio? El punto medio va a ser el representante de cada grupo, ¿sí? Entonces yo voy a elegir un valor que me represente a cada grupo. ¿Cómo lo voy a sacar ese valor? Es el promedio de los límites inferior y superior. O sea que este 110.000 va a resultar de hacer los 100.000 más los 120.000 dividido entre 2. ¿Sí? Esto es el punto medio. Para el siguiente grupo va a ser el promedio entre 120 y 140. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tienen ustedes
en notación matemática acá. Bien, pues si quieren, copien unos pedacitos de la tabla o vean la forma. Yo me olvidé de grabar hoy día. La idea era grabarle para después en algún momento pasar en la clase o en la clase que viene, me acuerdo de que grabe. De todas formas no avanzamos tanto. Bueno. Bueno, 4 menos 10. Dejemos hasta acá nomás entonces, dejemos hasta aquí nomás. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. En el caso, ahí donde usted puso, digamos, que le daba 19.200 el ancho. Sí. Si yo en el parcial trabajo con ese número y no le sumo, como usted decía, digamos, le hice 19.200, pasó a 19.500 para que entre el máximo. ¿Qué pasa si yo trabajo con el 19.200 nada más? ¿Estaría mal? Ahí sí está mal. ¿Por qué? Porque va a haber un dato, que es el 295, que no va a entrar en ningún grupo. De 10. Gracias. Ok. Bueno, quedamos hasta acá nomás. Les tengo que pasar la asistencia, denme un momentito que ya les paso. Profe, Sí. una pregunta más. En ese caso, ¿no se podría trabajar también con percentiles? En vez de hacer 10 grupos, 10 intervalos, hago percentiles de 10 en 10. Los percentiles no lo usamos para una distribución de frecuencia. Los percentiles los vamos a ver en el práctico 2 como indicadores de posición, digamos. ¿Está bien? Ah, gracias. Pero Gracias, profe. todavía no lo vimos, pero sí lo vamos a ver. Bueno, dejo de compartir y ya les paso entonces el link de la asistencia.